Buen día. Gracias a los organizadores del Congreso Internacional Lúdica por aceptar la presente comunicación titulada El juego como puente en la enseñanza de español a menores marroquíes oyentes y sordos. Se inserta dentro del simposio C05 El juego como puente, feminismo, diversidad e inclusividad. Vamos a situarnos en el contexto, donde las aulas de lengua y cultura españolas se ubican en ambas orillas. Nosotros nos vamos a centrar en el entorno de Tánger, a 20 años vista. Esta es la situación que mantiene España y Marruecos en la cooperación educativa, ah, poniendo hincapié en las últimas fechas, los últimos episodios de 2023, de 2024 y la convocatoria de 2025. En relación al contexto, otras asociaciones que colaboran sin afán de lucro, por ejemplo, Madre Coraje, Manos Unidas, en torno a la educación transformadora, a la atención a la discapacidad, a los derechos de la mujer. Aquí captamos una de las páginas del Instituto Cervantes en Tánger, con quien desde hace tiempo colaboramos. Otra de las páginas desde el programa de cultura, la imagen de biblioteca a nuestra derecha. Otro contexto que también participa de este trabajo para español y fines específicos que se ponen en juego. Destacamos la escuela EFETA, Tánger, con quien colaboramos. Y ese centro en concreto trabaja con niños con discapacidad auditiva y con niños con problemas con el lenguaje para favorecer la formación integral lo más normalizada posible. En el otro centro con el que colaboramos fue el centro Lerchundi de Tánger, que pretende favorecer el estudio de las lenguas a jóvenes marroquíes con pocos recursos. No solo las lenguas, sino la alfabetización, la informática. En este caso, por ejemplo, el enjuego en servicio de la inclusión, en tanto que función social en comunicación y con un foco a afectos con efecto. Se dedican, es muy amplio, ¿no? Trabajan con madres en acogida, madres solteras o mujeres abandonadas. La atención a los niños que esperan a cruzar el estrecho pues bajo camiones y también la atención a inmigrantes de otros países africanos que se encuentran allí en la cárcel y que no cuentan con servicio de atención oficial. Entre los objetivos cabe destacar analizar el impacto de la lengua y la cultura españolas en contextos de aprendizaje, describir variables del juego en ese contexto, identificar las estrategias lúdicas, evaluar la motivación que conduce al alumnado marroquí sordo y oyente a través de procesos de aprendizaje entre juego y trabajo, aprender el idioma español, explorar el papel del español y el juego en la inclusión desde su función social y diseñar propuestas tipo para esos espacios de aprendizaje. Los destinatarios de estas aulas o estas enseñanzas de español lengua extranjera dando juego a la vida. Retomar la lengua española como puente y el español para cruzar a la otra orilla. Aquí recogemos algunas de las imágenes que por entonces hicimos de ese trabajo de colaboración partiendo de la Universidad de Cádiz. Constituía como una parte del aprendizaje. Esos procesos en juego quieren poner sobre la mesa el área de lengua española. Por ejemplo, si repetimos palabras con el fonema múltiple R en este caso, o los juegos fonéticos, o el juego de las sílabas, o aprender los sonidos de lengua con gestos para aquellas personas que no tienen desarrollado el sistema auditivo, las juegapalabras o los juelabras, mejor dicho, las fichas que donaron algunas de las editoriales para poder trabajar con esos elementos tan gráficos en mural de adivina oraciones o diálogos de roleplay para las clases de español. Esos recursos se ponen en juego con gran ingenio para que se pueda conseguir adaptar lo lúdico a los tipos de inteligencia de cada persona, procurar eludir las circunstancias en el caso de que sean pesarosas para eh, seguir manteniendo la motivación en el aprendizaje de español y abrir una ventana al español para favorecer esas opciones al acceso laboral gracias al juego.
Digamos que entre las propuestas didácticas tipo contábamos, ¿no?, con el crucigrama matemático para refuerzo del vocabulario y la comprensión del idioma extranjero, la sopa de letras interactiva como una forma de crear oraciones a partir de esas palabras de forma oral, escrita o con juegos de mímica, o los socorridos juegos de rol que tanto jugo dan, ¿no?, a los aprendizajes, la práctica como de comunicación oral, signada, en un contexto de vida real. Juegos para identificar estrategias lúdicas en la enseñanza del español, por ejemplo, la simulación de un mercado, en la que se actúa fuera del yo tras un disfraz, o los juegos de entrevista, en los que luego haya que organizar el discurso a modo de resumen, o los circuitos de desafíos para coordinar un sistema de rotación individual y de esa manera pues cada uno o por grupo va describiendo una imagen o completa un diálogo o identifica errores ortográficos. En el caso de juegos para evaluar la motivación del alumnado marroquí a través del juego trabajo, por ejemplo, tendríamos el escape room lingüístico que simula escapar de una situación, una biblioteca cerrada o una aduana, el juego El Tabú en español, describir una palabra o expresión sin usar cierto léxico prohibido para este juego mientras su equipo le colabora o intenta adivinarla, o el cuento colaborativo en cadena con el fomento de la cooperación y la creatividad compartida. De los juegos para explorar el papel del español y el juego en la inclusión social, tendríamos, por ejemplo, el teatro de situaciones, pues por estaciones o etapas vitales, con desafíos lingüísticos y culturales, la competición con patata caliente, con tiempo límite, campo semántico definido, una combinación de versatilidad comunicativa con tipos de inteligencia, la creación de podcasts, mini vídeos con apoyo en herramientas del entorno o con la IA, con la inteligencia artificial. Y de esa manera crear banco de recursos en formato motivador y en síntesis, juegos para la discriminación auditiva y el refuerzo gestual en infantes sordos, por eso le hemos llamado con menores sordos invisibles, ese juego de asociación, juego de espejo, cuento visual, carrera de palabras con gestos, retos de memoria, historia en imágenes, retos con vocabulario visual, gestual, ordenar una secuencia con pictogramas, una secuencia narrativa con pictogramas, o con mamás que también, entre comillas, invisibles para ver esos juegos para la enseñanza de español a mujeres en riesgo de exclusión social. Por ejemplo, juegos con roles de situaciones vitales y cotidianas, juegos de memoria visual con palabras útiles, el juego viene a cuento, tarjetas emocionales, convertirlas en pictogrammers, mercado interactivo, en vivo o en red, circuito de palabras, preguntas y respuestas, retos con léxico y expresiones esenciales, o haciendo juego con historias encadenadas y el juego de aprendizaje frente al espejo con gestos. Pasados estos 20 años en camino, pudiéramos sintetizar, dado el caso, los resultados en esa apertura de mente en docentes en activo o en formación, la reformulación de yo hablo español y del yo te enseño español hacia el otro en un lo otro compartido, el descubrimiento de lo lúdico desde la simbiosis con los procesos de asimilación de una lengua extranjera y la activación de alianzas con instituciones, asociaciones, junto con la reflexión compartida sobre el perfil del docente L, español lengua extranjera, desde las pautas de cooperación con el desarrollo. ¿Cuáles serían las líneas de discusión para ese seguir caminando? Los interrogantes están abiertos. ¿Cómo enfocar el caso de una lengua española, de una pretérita colonización, en relación con la lengua francesa que goza de mayor prestigio por parte de los usuarios marroquíes? ¿Cuáles son las óptimas formas de actuación para activar el juego como herramienta de aprendizaje y recurso posibilitador frente a desinhibidor? ¿Cómo dar vida con el juego a la alfabetización digital y los recursos en abierto para llegar a más y mejor? ¿Cómo favorecer el aprendizaje para que sea accesible, dinámico, relevante para las necesidades diarias de los aprendices? La conclusión no es cerrada, obviamente, porque son 20 años y 20 años no es nada, ¿no? Como diría la canción. Las maneras de contar al mundo el juego en sus procesos de aprendizaje y sus variables, la inferencia política en asuntos exteriores,
en espacios de enseñanza formal, no formal. En este caso nuestro son todos ellos no formal. La causa por la que aprenden español, que condiciona la presencia del juego. Y cada contexto repercute en la singular manera de poner en movimiento el juego en la planificación educativa. Aquí mostramos algunas pinceladas de las referencias bibliográficas. Quedamos a su disposición para